¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Silla Rota? Su servidor soy Jorge Ramos, director editorial, y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a estas charlas, a estas entrevistas, a estas conversaciones que tratamos de tener con personajes, con quienes nos ayudan a entender un poco lo que está pasando, lo que estamos viviendo como país, incluso también en el mundo. Pero en esta ocasión, la verdad es que me da muchísimo gusto que tengamos con nosotros a Alejandra Ibarra. Ella es politóloga, pero también es periodista, investigadora, y hoy nos trae una novedad, un libro que se llama Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Y Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por el espacio, y qué gusto volver a verte y estar acá contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Alejandra. Y mira, la verdad es que te comentaba antes de grabar esta entrevista que olvidé el libro en la casa, no lo tengo aquí a la mano, pero qué bueno que lo tienes tú ahí. Pero fíjate que a mí me parece muy inquietante lo que reflejas en dos casos que ya terminé de leer completamente: el del compañero asesinado en el Estado de México, y el caso, digamos, que ha sido muy ruidoso, muy conocido, muy publicitado, el caso de Javier Valdés. Y en ambos casos, traes más, son cuatro, entiendo, los que nos cuentas en el libro, pero el eje fundamental es que son periodistas, uno, que cuentan la realidad cercana, ¿no?, a sus comunidades, y dos, que justo a partir de ese cuestionamiento a cualquier poder económico o del crimen organizado, es lo que está pues siendo la causa de muerte. Platícanos, Alejandro. Exactamente, pues muchas gracias, Jorge. Lo que planteo en el libro precisamente son estos cuatro casos que llamo paradigmáticos. Los dos primeros son los que mencionas tú y los últimos dos son el caso de Samir Flores Soberanes, quien tenía su programa informativo en la radio comunitaria 1005, y el último es el caso de un policía municipal de La Paz, Baja California Sur, que ejercía de manera lateral a su labor policíaca una labor de documentación y periodística a través de redes sociales, ¿no? Un poco también para invitar a los lectores a estirar esta noción de quién es periodista. Y pues en el corazón de lo que comparten está esto que señalas, que es que son periodistas que cubren e informan sobre los sucesos cotidianos de sus comunidades, siendo ellos miembros de esas mismas comunidades, ¿no? Entonces no son ajenos a la falta de medicinas del hospital, no son ajenos a la contaminación que va a generar la construcción de un gasoducto en la comunidad, no son ajenos al dominio que va a tener quien quede en el liderazgo del cártel regional, y no son ajenos a las malas prácticas laborales del lugar y del departamento en el que trabajan, ¿no? Son a la vez sujetos de los abusos que también reportan. Claro. La hipótesis que tú planteas en tu libro es que justamente cuestionar al poder le puede costar la vida a los periodistas. ¿Es así? Sí, yo sostengo que es así, que es el cuestionamiento al poder, sobre todo desde estas figuras que ya se han ganado a lo largo de sus carreras y a partir de su trabajo el respeto, la admiración de sus comunidades, y que son periodistas que cuestionan al poder y que al hacerlo invitan a los demás a decir, oye, sí, esto no es justo, o sabes que sí, yo tampoco quiero ya vivir así, o yo también quiero que haya medicinas en el hospital, yo también estoy harto de que los caminos estén llenos de baches, yo tampoco quiero que mi agua se contamine, ¿no? Entonces es un cuestionamiento a esta narrativa que los poderosos dicen que todo está bien o que no hay que prestar atención a esto, y al cuestionar también invitan, ¿no? Invitan a la población a participar. Claro. Fíjate que a mí me llamaba la atención lo que describes, y a lo mejor es para otra plática, el tipo de periodismo que hacían ellos. Y por ejemplo, el caso de Javier Valdés, como la narrativa que él tenía en sus libros tenía un público específico, la narrativa que él usaba para el periódico La Jornada, que es donde él era corresponsal, y la narrativa que él utilizaba, incluso los temas que abordaba,
en lo local, en esta prestigiosa y muy respetada revista Río 12, que eran muy distintas las narrativas que hacían. Y hay algo que a mí me llama la atención, y que tiene que ver con dos aspectos. Uno, el tema de la objetividad, y dos, el tema de cómo el periodista puede y debe asumir una postura. Eh, Platícale un poco al auditorio estas dos cuestiones que a veces al periodismo tradicional como que le causa un poco de comezón, ver a sus periodistas, particularmente, por ejemplo, yo lo digo concretamente, mujeres periodistas que dicen, ¿sabes qué? Yo el 8 de marzo no quiero trabajar, quiero que me des el día porque quiero ir a participar en la protesta, y que hay editores que dicen, oye, es que tú no puedes hacer eso, tú eres periodista, tienes que ser ajena a esa cuestión. Platícanos un poco este dilema, porque tiene que ver con el trabajo de estos colegas que lamentablemente perdieron sus vidas. Totalmente. Y sí, gracias por poner el tema de las audiencias también, que creo que es bien importante para entender esta violencia. Contesto ambas rápido. Las audiencias creo que es esencial entender a quién le están escribiendo y a quién están comunicando los periodistas, porque de eso depende también lo que le puede molestar a los poderosos, ¿no? Y sí los invito mucho a ver el capítulo de Javier Valdés, donde hago esta comparativa entre lo que publicaba para una audiencia nacional un poco difuminada y lejana a los problemas que se vivían en Culiacán y en Sinaloa, y lo que él le escribía a la población que estaba sujeta a ese problema que estaban viviendo en este desajuste de poder del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces creo que las audiencias es una conversación clave, igual y ahondamos en otro momento, pero la parte de la objetividad también es algo que a mí me encantaría que se empezara a discutir más, y se empezara a discutir más con relación a la violencia que viven los periodistas. Y es esta noción del periodismo como muy tradicional, que dice que los periodistas no podemos tomar postura, que no podemos involucrarnos en las cosas políticas, y no partidistas, sino políticas, que tenemos que ser como muy desapegados, ¿no? Y yo ahí en el libro también narro un poco cómo a mí me tocó vivir las marchas feministas después de la elección de Trump en Estados Unidos, y cómo desde allá también las redacciones hacían un poco lo que estás narrando que pasa acá mismo, ¿no? De decir, si eres mujer y quieres participar en la marcha, no puedes si eres periodista, porque un poco tu identidad de periodista va primero, ¿no? Y lo que yo planteo acá es que nos cuestionemos eso, porque pareciera que los periodistas somos un monolito, o que solamente tenemos ese aspecto en nuestras vidas, ¿no? El aspecto de periodista. Pero la realidad es que somos multifacéticos. Entonces somos periodistas, pero también somos mujeres. Hay periodistas que son periodistas indígenas. Hay periodistas que son periodistas y son activistas. Entonces creo que todas estas como categorías que quisiéramos que fueran aisladas y que nunca se mezclaran o que nunca se desdibujaran esos límites, la realidad como seres humanos es que se cruzan. Entonces, a mí en particular el tema feminista me parece imposible no posicionarme y no exigir que haya equidad siendo mujer y periodista, ¿no? Incluso desde los temas que abordo o la manera en que los cubro, están informados porque soy mujer y mi experiencia en este mundo siendo mujer. Y lo mismo creo que pasa con un periodista local que cubre los abusos de autoridad, las injusticias y las vejaciones como miembro de esa comunidad. Entonces me parecería casi que imposible no tomar postura, ¿no? Es interesante porque fíjate, justo esto que tú dices, de cómo como mujer tienes, yo también, y fíjate, yo comparto esta idea, que tienes todo el derecho, ¿no? de participar en una actividad, en una protesta, ¿no? Siendo periodista de un medio o sin ser de un medio, en fin, tienes todo el derecho en cualquier circunstancia. Pero fíjate, me llama la atención porque justamente creo que el dilema ya está en los medios tradicionales, ¿no? Que los medios tradicionales conciben, y tú lo describes en tu libro, los medios tradicionales conciben la independencia justo en eso, en que te desprendas a veces como de ciertos derechos, ¿no? Que tienes como persona, como ser humano, en aras de esa pretendida objetividad, y te lleva a que en un medio tradicional publiques una versión edulcorada de una realidad
y en donde tú tienes más autonomía, que puede ser un medio propio, o a lo mejor, por ejemplo, el caso del colega del Estado de México, que él transmitía en su página de Facebook, es decir, él no estaba en un medio tradicional, conocido tradicionalmente como prensa, radio o televisión, sino que él tenía su propio medio. ¿Cuál es el matiz en el caso de las violencias, incluso contra las mujeres o violencias contra los periodistas, respecto de ser parte de un medio tradicional o utilizar otros canales que hoy tenemos tecnológicamente disponibles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el matiz que tú ves? Sí, yo veo un matiz bien claro, sobre todo como en la libertad de qué se dice y cómo se publica. Creo que muchas veces los medios más grandes, como un poco más corporativos, están sujetos también a otras presiones. Está desde la publicidad oficial hasta pues el rating o el ser entretenidos, el competir por la atención con otros medios, en temas además que quizás muchos medios están cubriendo, ¿no? Es decir, los desafortunados comentarios del presidente el día de ayer con respecto a la desaparición de los 5 jóvenes de Laos de Moreno, pues tenemos todos los medios diciendo algo sobre eso, ¿no? Entonces creo que ahí como que compiten un poco por ver cómo lo dicen, quién lo dice mejor, etcétera, ¿no? La distinción creo con el periodismo local sobre todo es que lo que están cubriendo no se está peleando con una audiencia nacional, sino que son quienes están realmente atestiguando eso y quienes tienen la historia, digamos, inédita u original. Entonces creo que también a la hora que los periodistas fundan sus propios medios, les da mucha libertad de no estar sujetos a, bueno, pero la publicidad oficial quizás nos limitaría en esto, o quizás hay que competir para ser más entretenidos en esto, y terminan realmente publicando de manera muy libre lo que sucede casi que al momento que sucede, ¿no? Otra distinción en términos de seguridad que creo que es importante es que pues también están muy solos. No tienen el respaldo de una empresa o de los recursos de sacarlos de ahí de repente o de darles unos guardaespaldas o qué sé yo. Entonces realmente terminas estando pues bastante solos en ese sentido. Y sí. Fíjate qué terrible esto que planteas, porque justo creo que es el punto a que también yo quería llegar contigo, de si las colegas, los compañeros que están en los estados, que ejercen un periodismo como este que describimos, ¿no? Que tienen una página de Facebook, y que cuentan los dramas de lo local y que pueden estar afectando, ¿no? O cuestionando a un cacique o a un líder del narcotráfico, que la pregunta es si estos compañeras y compañeros que están en los estados están más desprotegidos y qué podríamos hacer como gremio, pero también como Estado mexicano, para que no estén tan desprotegidos. ¿Qué podríamos hacer? Sí, pues importantísimo esto, ¿no? Nada más quisiera agregar una cosa de la pregunta anterior rápida, que también planteo en el libro que esta objetividad, quizás yo creo que a lo que deberíamos aspirar como periodistas es a ser justos, a mostrar ambos lados, como a mostrar una idea muy completa, a corroborar todos los datos y a verificar lo que vamos a publicar. Y creo que eso no es lo mismo que objetividad, ¿no? Y quizás es más fácil que un periodista sea objetivo en estados donde el Estado de Derecho existe, donde el Estado de Derecho funciona, donde las instituciones democráticas son sólidas. Entonces quizás ahí basta con decir esto está sucediendo y hay una consecuencia desde el Estado, ¿no? Y acá lo que vemos es que estamos atravesados por tantas violencias en este país que me resulta muy difícil decir, bueno, pues voy a desapegadamente decir pasó esto, porque también lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y lo que me lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué podemos hacer? Definitivamente creo que como periodistas y como sociedad podemos familiarizarnos con el trabajo de los periodistas asesinados, y no solo asesinados, sino el trabajo de los periodistas independientes y ciudadanos en los estados, saber qué es eso que están reportando, qué es eso que están documentando, qué es eso que están denunciando. Creo que darle visibilidad a ese trabajo mientras lo hacen en vida, pero también el que dejaron tras su muerte, es importantísimo para conocerlos, para honrarlos, para recordarlos y para entender mucho mejor y de manera mucho más precisa y matizada cuál es el periodismo bajo riesgo en este país y a qué periodistas se están atacando. Y creo que justo en ese sentido de entenderlo bien, mirarlo de frente, desmenuzarlo y entenderlo, el Estado puede involucrarse en políticas de prevención mucho más acertadas. Claro, bueno, ya un poco para ir finalizando esta entrevista, estamos charlando con Alejandra
Ibarra. Les decíamos, ella es autora, está presentando este libro, Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, en donde pues nos narra algunos casos paradigmáticos en una serie de investigaciones que ella ha venido haciendo en México, en Estados Unidos. Y a mí me inquietaba mucho lo que contabas, ¿no? Cuando fuiste a reportear, por ejemplo, el caso del Estado de México, y cómo la imbricación que hay, ¿no? en los personajes de ese poder local, y que al final de cuentas termina en un caso del asesinato de un periodista que a la fecha sigue impune. Y la pregunta, Alejandra, es... hace unos días yo veía que estabas en entrevista con Ciro Gómez Leiva, y como tú sabes, él hace 8 meses ya fue víctima de un atentado, y hoy no sabemos quiénes son los responsables. Eh, ¿Tú crees que hay una cierta complicidad del Estado mexicano con poderes fácticos para que haya impunidad en los casos de los periodistas que cuestionan los poderes, y entendido por poderes, poderes políticos, poderes económicos, poderes eclesiásticos? ¿Crees que hay una suerte de complicidad en el Estado mexicano con todos estos poderes para que haya esta impunidad? Totalmente, totalmente. Creo que hay como dos niveles de impunidad, ¿no? Hay una impunidad como la más general, que es la que no investiga absolutamente nada, como el caso de Nedit Condés Jaramillo en el Estado de México, que no hay ningún detenido en el caso, hasta donde yo sé, que simplemente se abandona, ¿no? No se toca en lo absoluto. Y luego hay otro tipo de impunidad, que creo que este es donde hay como este acuerdo, donde hay pues esta complicidad en protegerse entre ellos, que es la impunidad que no investiga a los autores intelectuales. En algunos casos de periodistas asesinados o atacados, como el caso de Ciro Gómez Leiva, sí se llega a identificar a los perpetradores materiales, ¿no? Se identifica a quienes jalaron el gatillo, no sé si son sicarios contratados, si son, pues sí, gatilleros, pistoleros, pero son a los que materialmente cometen el acto. A los que jamás se llega es a los autores intelectuales. Y es justamente lo que ponía Ciro Gómez Leiva sobre la mesa, ¿no? Decir, yo no tengo idea hasta la fecha de quién ordenó este ataque. Y tenemos algunas pistas por ahí en el país, 2 de los casos que relato de manera más breve en el libro, 2 colegas de Veracruz, donde están identificados presuntos autores intelectuales, que eran en su caso el alcalde y un diputado local, pero están oficialmente prófugos, a pesar de tener una orden de aprehensión y a pesar de que gente de la comunidad te dice, todos sabemos dónde están, ¿no? Entonces creo que hay esta segunda capa de impunidad, donde a quienes ordenan estos crímenes no se les toca. Pues muy, muy desalentador el panorama, pero creo que es importante que invitemos a la gente, a la audiencia de La Silla Rota, a que lean Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Es producto de una investigación que me imagino que va a continuar. No es un tema, yo supongo, acabado. Yo supongo que vas a continuar con esta investigación. Y bueno, finalmente, Alejandra, ¿algo quisieras agregar? Y también pues invitar a que lean tu libro. Pues agradecerte mucho, Jorge, por el espacio y la conversación. Invitar a tu audiencia, sí, a ver el libro, a leerlo, a cuestionarlo incluso y a que dialoguemos sobre lo que ahí planteo. El libro está en todas las librerías de México, está en versión electrónica y está en audiolibro. Y pues nada más como que invitarlos a llegar un poco con la mirada fresca, y a pesar de que es sobre un tema que pues se habla una y otra vez en este país, lo que yo pretendo es abordarlo de una manera innovadora y de una manera en que invite a los lectores a decir, quizás esto no es como lo había imaginado, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a Alejandra Ibarra por darnos estos minutos para conversar con la audiencia de La Silla Rota. Y bueno, yo también quiero agradecerles a ustedes que nos sigan en estas conversaciones, insisto, con las personas, los personajes que nos ayudan a entender un poco lo que pasa en nuestro entorno. Y en esta ocasión, ¿qué pasa con el tema del periodismo? ¿Quiénes amenazan? Y por lo que nos describía Alejandra, ¿no? Estas impunidades que están ahí. Pues muchísimas gracias, yo soy Jorge Ramos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego.